18:17. Hacienda ya lista para esta noche el anuncio sobre los cambios vía decreto que tendrá el mecanismo de estabilización de precios a los combustibles, más conocido como el MEPCO, y transparentó que inevitablemente, atención, habrá alza en el precio de las bencinas. Sí, pues la iniciativa contemplaría subsidios para el transporte público y el de carga, además de medidas para mitigar el aumento en el precio de la parafina. Estamos con Benjamín Quinteros y todo lo que se espera. Vamos a ver si se cumple. ¿Cómo estás, Benja? Hola, buenas tardes. Tras varios días de especulaciones, finalmente esta noche se conocerán detalles sobre el famoso cambio que tendrá el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. El famoso MEPCO ha funcionado como una herramienta para contener los aumentos de las bencinas, pero según explican desde el gobierno, la situación internacional, sumado a los problemas de la caja del Estado, no permitirían poder actuar de igual forma para mitigar el alza de precios. Si bien la idea inicial de Hacienda era eliminar el MEPCO, o por lo menos así se planteó durante la semana pasada a algunos parlamentarios de oposición, la pronta negativa de estos mismos y el impacto que esto tendría en el bolsillo de los conductores obligó a las autoridades a buscar alternativas que se empezaron a buscar la semana pasada, pero que continuaron durante el fin de semana y que hoy lunes estaban aún sobre la mesa. En completa reserva, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el contenido de la propuesta se conocerá oportunamente, agregando que los esfuerzos del gobierno están en poder llegar con ayuda a las familias más vulnerables del país. Estamos trabajando y enfrentando el tema como corresponde. Estamos terminando de perfeccionarlo. Lo van a conocer oportunamente, pero nuestro pensamiento siempre está con los sectores de clases medias y más modestas. Van a verlo ustedes durante el transcurso después que se aplican las medidas. Es un cambio que es mecánico dentro de lo que opera el MEPCO y que a veces hay que hacer ese tipo de ajustes. Acá hay un tema relacionado a cálculos, temas bastante técnicos, pero también lo poco que sabemos, Benjamín, es que esto también vendría aparejado con una serie de subsidios a sectores para que el impacto no sea tan brutal. ¿Estamos hablando, Benjamín, realmente de una eliminación del MEPCO? O es más bien, o como que el ministro Quirós no quiere decir que se elimina, porque estamos hablando de distintos tipos de medidas, pero si esto lo llevamos al cálculo y cuando también se transparentaba que el alza podría ser de 400 pesos y más, con esta nueva medida que busca llevar adelante el ministro Quirós, o sea, uno va tratando de armar ese rompecabezas y no sé si esto es un eufemismo o no lo quiere decir solamente el ministro. ¿Se elimina el MEPCO o no? Aún falta la presentación oficial del gobierno, porque la medida ha tenido, como les decía, varios cambios. Durante la semana pasada, la carpeta que se presentó a los parlamentarios de oposición decía eliminación del MEPCO. Después se siguió estudiando. Hoy se evita hablar de eliminación, de hecho así lo dicen los propios parlamentarios que hoy día sostuvieron una reunión con el ministro Quirós, pero esto tiene que ver más con un tema comunicacional. Se evita hablar de eliminación del MEPCO, ya que esta es una herramienta reconocida por la gente como algo positivo que contiene el alza de las bencinas, de los combustibles, pero sí podríamos hablar, por ejemplo, que se desactiva un MEPCO, que se frena el MEPCO, porque no se trata de eliminar, porque a lo que apostaría el gobierno es que en algún minuto el conflicto internacional va a cesar y que nuevamente ahí puede entrar a operar un mecanismo que en circunstancias normales tiene efectos positivos. Ahora, lo que dice el gobierno es, en este escenario, con lo que significa el gasto para el Estado en medio de un conflicto en Medio Oriente, el MEPCO no está funcionando como debería funcionar. Y por ende se puede hablar de eliminación, de un freno, de desactivación. Lo cierto es que lo que estudia el gobierno le afectaría a la mayor parte de la población. Aquellas personas que van hoy, mañana, pasado a cargar combustible en las bombas de bencina, lo más probable es que este suba y no suba poco. Pero sí, como bien tú decías, va a ir acompañado de una serie de medidas enfocadas en la población más vulnerable. La semana pasada nosotros ya adelantábamos un subsidio específico a la parafina, en este caso, que es consumida por la población más vulnerable del país, sobre todo ahora que comienza el frío. Mucha gente el fin de semana lo sintió. Y eso que de la semana pasada a esta semana ya aumentó en 107 pesos la parafina. Podría aumentar un resto este jueves. El miércoles a esta hora ya vamos a tener noticias respecto a cuánto van a variar los combustibles, no solamente la parafina, sino que la bencina de 93, de 97 octanos, el diésel, etcétera. Hablamos de entonces subsidio a las parafinas, pero también subsidio al transporte público, incentivar por parte del Ejecutivo al uso del transporte público. Hoy la región metropolitana tiene una flota importante de buses eléctricos, por ejemplo. Y no solamente acá en Santiago, sino que también en las capitales regionales están llegando los buses eléctricos. Ahí se va a buscar incentivar ese
ese uso, que la gente deje un poco más el auto en la casa, porque va a ser un gasto importante, y empieza a utilizar el transporte público como una opción también, considerando que no debería, en el corto plazo de forma inmediata, esto tener un impacto en el valor de los pasajes. Estas medidas, hablábamos que el cambio del MEPCO, si hablamos de eliminación, frenar, etcétera, eso va a ser un cambio por decreto, no va a pasar por el Congreso. Las medidas para mitigar sí van a pasar por el Congreso. De hecho, mañana Jorge Quirós va a viajar hasta Valparaíso, donde va a presentar esta serie de iniciativas que tendrán que ser discutidas en el Parlamento. El presidente de la Cámara, el UDI, Jorge Alessandri, respaldó al Ejecutivo, mientras que el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, se mostró disponible a conversar dichas iniciativas. Salimos de esta reunión en Hacienda con mucha esperanza en las medidas paliativas. Chile sí puede hacer medidas administrativas y medidas legales para que el transporte público, para que los taxis y colectivos, para que la parafina sufran un impacto menor. Esperemos que la fórmula se traduzca en apoyos a las familias que más lo necesitan, a las pequeñas empresas sobre todo, para no encarecer la cadena de producción y que terminen aumentando los precios de los bienes básicos de consumo para una familia. Pero le pedimos al gobierno que justamente este sea un diálogo franco, sin imposiciones. Ya, ahí parte entonces de las reacciones del mundo político que está a la espera, igual que todos nosotros, de lo que pase. Hoy día hubo un primer apronte con estas modificaciones al MEPCO y a ver si podemos explicar de qué se trataba o qué significa, porque apareció un decreto firmado por el ministro de Hacienda, por Jorge Quirós, en el Diario Oficial, que daba cuenta de que ahora el cálculo sería de otra manera o en otro plazo. Se hablaba de 4 semanas en vez de 3, después igual se empezó a pormenorizar y decir que en realidad no cambia tanto la fórmula. A ver si podemos explicar, Benja, en qué consiste esto. Sí, hoy en la mañana se publicó en el Diario Oficial el primero de los varios cambios. Este es el más inmediato, el que tú decías, Carla, se conoció durante esta jornada. Cambio de semanas para el cálculo de precio de paridad de importación. Muy técnico. Lo que hay que ser claro es que actualmente el MEPCO y las fórmulas para poder saber cuánto cuesta la benzina o los combustibles en general tienen muchos factores. El factor internacional, el diésel es distinto a la benzina de 93, de la 97 y por ende son distintos los cálculos que se hacen para poder llegar al precio final, que es el que usted paga cuando carga el combustible en la bomba de benzina. Muchos entendimos en un comienzo que se trataba de un cambio de tiempo que va a pasar entre una alza y otra. Sabemos que actualmente es cada 3 semanas y se pensó que iba a ser cada 4. Bueno, eso no va a ser así. El alza o la baja o la disminución, esperemos que en algún minuto llegue eso, seguirá siendo cada 3 semanas. Yeah. Lo que cambia es la forma en cómo se va a calcular el precio internacional, este precio de paridad de importación. Se amplía el plazo. Actualmente, para poder calcular el precio de la benzina, se toma un plazo de 2 semanas hacia atrás. Es decir, se hace un cálculo pensando en cómo se comportó el mercado hace 2 semanas. Yeah. Ahora lo que va a hacer este mecanismo es pensar en 4 semanas hacia atrás y por ende el impacto no va a ser tan directo. Por ejemplo, este jueves, cuando haya alza, si continúa o no continúa el MEPCO, dependiendo de la decisión que tome el Ministerio de Hacienda ahora, no va a tener un impacto tan grande porque hace 4 semanas el impacto internacional, el conflicto en Medio Oriente no era tan relevante o tan explosivo como se ve hoy en día. Esta explicación la dio también el economista Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Lo que hace es que reduce eventualmente el nivel o cambia eventualmente el incremento tan alto que ha tenido el precio de paridad y que puede tener una incidencia en cuanto al cálculo del componente variable que se va a definir esta semana para el cálculo del precio mayorista, pero no conlleva un cambio en cuanto al número, digamos, de semanas en cuanto varíe el precio mayorista de los combustibles de consumo vehicular. Para que quede claro, lo que cambia es la fórmula para calcular el precio de los combustibles, ya que se amplió el periodo de referencia de precios internacionales de 2 a 4 semanas, lo que permite que las alzas y las bajas se diluyan más en este promedio de tiempo y por ende los cambios externos tienen consecuencias más lentas. Este miércoles en la tarde no debería haber un impacto tan grande solo por este cambio en el decreto como el que hubiese habido si es que no se publicaba esto durante esta jornada en el Diario Oficial. Todo esto está sujeto a cambios, todo esto va a depender de lo que diga hoy día Jorge Quirós. Si el ministro dice se elimina el MEPCO, las bencinas podrían subir 300 pesos. Si es que dice se elimina medias,
podrían ser 150 pesos. Si es que dice la parafina no va a estar incluida, bueno, todo eso va a tener un impacto distinto dependiendo de las medidas que se tomen por parte del Ejecutivo. Durante esta noche, ustedes lo decían al comienzo del programa, 5 canales de televisión tendrán esta exclusiva para poder conocer en detalle. Una exclusiva no tan exclusiva. Claro. Son 5. Estos cambios. Lo interesante es el timing que también tiene el Ministerio de Hacienda. Porque mañana el ministro va a ir al Congreso, va a presentar las iniciativas y ahí va a ser la bajada explicativa. Cuando normalmente estamos más acostumbrados a algo contrario, que se presente una iniciativa, que se haga una explicación general y que posteriormente a través de la entrevista o de cada uno de los puntos de prensa, etcétera, se pueda conocer más en detalle de qué se trata. Vamos a tener hoy día una visión más general, mañana el detalle de cómo esto va a impactar y ya el jueves va a haber una variación importante en el precio de los combustibles. Ya, vamos a ver de qué naturaleza son estos subsidios, estas ayudas. Preocupa, por ejemplo, lo que pase con los camioneros, que en el fondo han dicho que si se les encarece demasiado, podrían incluso ni salir. O sea, que se podría poner en riesgo la cadena de abastecimiento de Chile, porque aquí el problema no es solo que a un automovilista le va a subir el precio de la benzina, que ese es el deste. El tema es que también todo el transporte de carga se va a encarecer y hay que ver si es que esos valores se van a poder efectivamente traspasar a los usuarios. Eso significa que los precios aumenten, que aumente la inflación. Es una ecuación económica súper compleja. Yo encuentro que es una camisa china, un zapato chino, como dicen, para el gobierno, porque claro, es una cosa que no estaba en la planificación de José Antonio Kast. Esto es algo que viene en el fondo impulsado por un conflicto internacional, pero donde la ecuación es bien delicada y vamos a tener que ver cómo reaccionan esos grupos de interés de alguna manera, a ver si es que los subsidios que se presenten o las mejoras o las formas de paliar esto son suficientes para que no se nos encarezca absolutamente todo, a todos. Ahora, se ve difícil que eso no pase. Y lo otro que te iba a preguntar, perdón, la duda que me queda también, sobre el impuesto específico, esto no corre, digamos, eso va por otro carril. Nadie ha hablado aquí de modificar, de reducir el impuesto específico, porque ahí habría también una llave, digamos, aunque sabemos que todos los gobiernos, cuando se ha planteado que se elimine o se rebaje, no lo hacen porque es un impuesto súper recaudador. Entre impuesto específico y el IVA está más o menos la mitad del precio. Si hoy día la benzina está en 1.200 pesos, la benzina originalmente cuesta 600. Pero no va de la mano, o por lo menos no estaría siendo formulado o pensado por parte del actual gobierno, porque lo que ellos están diciendo es necesitamos recaudar. Claro. Mientras menos recaudemos, peor vamos a estar y por ende necesitamos de ese impuesto específico. Hoy día salió Johannes Kaiser, el exdiputado, líder del Partido Nacional Libertario, y ex candidato presidencial, a decir que había que bajar el impuesto específico o eliminar el IVA, uno de los dos, para que a la gente no le afectara tanto. Pero el gobierno durante todos estos días ha dicho necesitamos ese dinero para poder suplir otras necesidades, incluso más allá del combustible, necesidades desde lo más social, desde la educación, desde la salud, pensando en que hay un recorte importante y que no están los fondos. Tú hablabas, Carla, sobre el transporte de carga, que es muy importante. Hoy también salieron los gremios de buses, quienes advierten que el pasaje podría subir 2.000 pesos por cada 100 pesos de alza. Es decir, si sube 300 pesos... la benzina este jueves, ellos subirían 6.000 pesos el pasaje a cualquier zona, dependiendo porque son buses interurbanos. Si un pasaje hoy día le cuesta 15.000, le podría llegar a costar 21.000 la próxima semana si es que se cumple esta amenaza. Ahora, lo cierto es que lo que está evaluando Hacienda es subsidiar al transporte público, al de carga y las parafinas, entonces estaría dentro de esos gremios beneficiados. No, y pasa que también, a ver, los grupos de interés que están en estas reuniones permanentemente con el ministro Quirós, bueno, tratan de dar cuenta de una serie de negociaciones que son a puertas cerradas, pero también son grupos de interés. O sea, yo no sé si es tan bueno, de algún punto de vista como gremio, estar generando algún cálculo respecto a lo que podría ser o no. No digo que los gremios tengan la responsabilidad de estar diciendo, ¿sabe qué, señora? El día de mañana le va a salir el pasaje 6.000 pesos más. Es parte también de lo que cada grupo está luchando a la hora de generar un diálogo con el ministro Quirós y que este sea un proyecto que ojalá aglutine a todas las fuerzas que están detrás de lo que pesa el combustible hoy en día. Pero también eso tiene que ver, creo yo, con que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, también no ha logrado contener la expectativa, que es parte de lo que ha sido en estas 2 semanas
el despliegue comunicacional del gobierno. Harto anuncio, lo decía la Carla al comienzo, mucho anuncio, poco detalle y en rigor nula concreción. En 2 semanas, y no quiero sonar que el gobierno del presidente José Antonio Kast no ha hecho nada en 2 semanas. No, sí, ha hecho mucho. Anuncio. Comunicacionalmente. Esto, que es vía decreto, es el primer proyecto, se podría decir, o la primera iniciativa, mensaje que tiene la Presidencia de la República sobre la mesa y que mañana tiene que explicar y tiene que consensuar ahí con los parlamentarios de todos los sectores. Y esto quizás cuánto puede demorar, o sea, ahí el despliegue comunicacional del gobierno va a ser: estamos en urgencia porque tenemos una caja fiscal que no es sólida y no puede seguir así quizás por los próximos meses. Démosle suma urgencia inmediata, todo este tipo de cosas que son ya más de la leguleyada en el Congreso, pero en parte lo que están haciendo los gremios, los camioneros, los gremios de buses, ¿qué otro podría entrar quizás con el paso de los días? No sabemos. Pero tiene que ver con que el ministro no ha podido contener la expectativa. Y no sé si es por las presiones de los medios de comunicación, no. Pero quizás se ha quedado mucho en anuncio, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú, por ejemplo, esta jornada? También cuando se gestó, Benjamín, el asunto de que las televisiones fueran hoy los que emitieran en detalle la entrevista con el ministro Quirós. Yo diría que, por lo menos el manejo que ha tenido hasta el minuto el ministro Quirós con estas reuniones que ha liderado, por ejemplo, con los transportistas, esta jornada con los parlamentarios oficialistas, el viernes con el empresariado, sí ha logrado contener cierta molestia, rabia o cualquier situación, porque no se ha filtrado nada. Ah, claro. No, hoy... Los camioneros no descartan movilizaciones. Sí, pero... Eso es parte del interés. Claro, digamos. pero cuando salieron de la reunión dijeron que estaban muy conformes con que se estuvieran estudiando medidas. Sí, y porque son dentro del grupo de los beneficiarios. El tono que le escuchamos a parlamentarios de oposición a mí me sorprende. Que no estén como diciendo, pero ¿cómo es posible? Sino que mire, lo tenemos que ver, nos vamos a sentar. A veces tiene que estar haciendo un trabajo también de diálogo, digamos, con los distintos actores y sobre todo con los parlamentarios, incluso de oposición. Sí, son varias las reuniones que ha llevado adelante. O sea, yo les decía, la semana pasada la idea del gobierno era con carpeta en mano decir, este es el proyecto de eliminación del MEPCO. Si ustedes lo toman, lo presentamos esa misma noche. Eso fue el miércoles o jueves de la semana pasada. Miércoles, si no me equivoco. De cuando salieron enojados. La senadora Carvajal. Sí. Después tuvo que ir modificando eso y hay cambios hasta última hora. Hoy día el ministro, lo que escuchábamos fueron declaraciones al mediodía cruzando la Plaza de la Constitución y todavía no decía que estaba todo sellado, sino que todavía faltaban algunas cosas. Respecto a lo que tú decías de los canales de televisión que van a tener esta entrevista, la verdad es que llamó harto la atención durante la jornada que se eligieran con la mano, a dedo, quienes van a tener esa exclusiva. Tú. Y, por ejemplo, en la radio, los medios escritos, consultamos sobre aquello y nos dijeron, no. No. Mi consulta fue directa. ¿Nos tenemos que enterar por la tele? Sí. Así fue. Parte de un manejo comunicacional, tú lo decías. Son medidas, la semana pasada lo comentábamos, Carla, en este programa, medidas impopulares. Que está tratando de contener de alguna manera el gobierno del presidente Kast y que ha llevado incluso a pensar este jueves o el miércoles en la tarde cuando se anuncie el alza a tener que desplegar personal militar, personal policial en los centros de bencina, los servicentros, porque puede haber un enojo de la gente que se puede acercar a esos lugares a exigir que no les suban el precio o que les pasen la bencina. Bueno, ahí habrá que ver qué es lo que pasa. Todo esto ya pasa a ser parte de la especulación, pero son temas que está tratando la moneda. El hecho de que se anuncie hoy en la noche también tiene un punto ahí. Se pensó que se hiciera el domingo en la noche, que no se haga durante el día en un punto de prensa en la moneda, porque eso a lo mejor puede generar que las personas cuando salgan del trabajo se comiencen a movilizar. Bueno, habrá que ver cuáles son las consecuencias de lo que tenga el anuncio de hoy. Si es que ese anuncio tiene todos los detalles y si es que ya mañana se puede hacer la bajada más técnica y hacer el cálculo de decirle a la gente, sí, este viernes le va a subir la bencina a 300 pesos. Ya pues, Benjamín Quinteros, nos seguimos escuchando más tarde, a la espera del anuncio. Buenas tardes. Gracias, Benjamín.